Buenas tardes, estimados jovencitos. Quisiera en esta oportunidad darle un reforzamiento sobre los temas anteriores, específicamente sobre límites indeterminados 0 sobre 0, porque es la base para poder avanzar en el estudio de límites. Vamos a tomar algunos ejemplos para que vean la forma correcta con que cómo debe trabajar. A ver, ejemplo número 1. Calcular el límite cuando x tiende a 1 de x cubo menos 3x más 2 sobre x a la cuarta menos 4x más 3. Lo primero que usted tiene que hacer es evaluar el límite para x igual 1. Entonces usted va reemplazando 1 al cubo, 3 por 1 más 2. 1 a la cuarta menos 4 por 1 más 3. ¿Ok? Ya tenemos aquí 1 menos 3 más 2, 1 menos 4 más 3. Observe que en el numerador nos da 0 y en el denominador también nos da 0. Entonces decimos que el límite es indeterminado. Cuando sucede esto que está aquí, entonces procedemos a aplicar un proceso algebraico. ¿Cuál le recomendamos en este caso? Factorización. Cuando usted no visualiza la factorización con cualquiera de los casos que usted ha estudiado, entonces siempre hay una solución para esto, que es aplicar la regla de Ruffini. ¿En qué consiste? En tomar todos los términos del polinomio, de él vamos a tomar el coeficiente 1, que es x al cubo, el coeficiente de x cuadrado no está, colocamos 0, el coeficiente de x, menos 3, y el término libre. Vamos entonces a hacer un cuadrado de esta forma. Se baja el primer término, o sea, el número 1. Aquí, donde le estoy marcando, usted va a colocar los divisores de más 2. Pero para ir de manera más rápida y práctica, siempre comience con el valor hacia el cual tiende el límite. Coloca aquí 1. Se multiplica 1 por 1 y se coloca aquí debajo del 0. Hace la suma y aquí nos da 1. Sigue haciendo el mismo proceso. 1 por 1, 1. Se coloca debajo del menos 3. Se resta, nos da negativo 2. Menos 2 por 1 me va a dar menos 2. Siempre se debe eliminar el último término. Por lo tanto, la factorización correspondiente sería de esta forma. X menos 1, ¿sí? Entonces, como ya extraímos un término o un factor, entonces este disminuye en 1. Entonces nos va a quedar x al cuadrado más x menos 2. Esto sería la factorización para este polinomio que le estoy señalando, ¿sí? De igual manera hacemos con el denominador. Tomamos los coeficientes del denominador. 1, observe que no hay x cubo, sería 0, no hay x cuadrado, sería 0. El término en x, el coeficiente, menos 4, y el término libre más 3. Hacemos este cuadrado, este rectángulo. Aquí bajamos el primer término, que vamos a colocar aquí, el valor hacia el cual tiende el límite. Ese es un divisor de 3. Esto para trabajarlo de manera más rápida y que se nos puedan eliminar y encontrar los factores. 1 por 1, 1, 0 más 1, 1, 1 por 1, 1, 0 más 1, 1, 1 por 1, 1, menos 3 más 1, menos 3 por 1, menos 3 y menos 3 y más 3 se anulan. Siempre los factores
tienen la forma x menos a por los términos que quedan. Este que está aquí ya no sería de grado 4, sino de grado 3. O sea, aquí me quedaría x a la 3. Este sería x a la 2. Este sería el de x y este el término libre. Cuando usted va a escribir el polinomio que resulta, estos serían sus coeficientes. Entonces la factorización de esta expresión sería x menos 1. Si el signo aquí le hubiese quedado negativo, entonces sería x más 1. Entonces sería x menos 1 por x al cubo más x cuadrado más x menos 3. Entonces ya tenemos las dos expresiones factorizadas. Entonces escribimos límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 por x cuadrado más x menos 2 sobre x menos 1 por x cubo más x cuadrado más x menos 3. Eso será igual a lo siguiente, pero primero cancelamos los factores comunes y nos queda límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x menos 2 sobre x cubo más x cuadrado más x menos 3. Cuando usted llega a este punto, usted vuelve a evaluar. Observe que yo en ningún momento he quitado la palabra límite. En los 3 pasos que he hecho, 1 es el problema, 2 aquí y 3 aquí cuando se factorizaron y se cancelaron, y aquí cuando obtuve ya el término resultante, la fracción resultante. Evaluamos. Nos quedaría 1 al cuadrado más 1 menos 2 sobre 1 al cubo más 1 al cuadrado más 1 menos 3. 1 más 1 son 2, menos 2, 1 más 1 más 1, me quedaría 3 menos 3, 0 sobre 0. ¿Sí? Observa, quedó otra indeterminación. Lo que quiere decir que todavía el polinomio que tengo aquí con este tienen algún factor común que se pueden eliminar. Vamos a proceder entonces a buscarlo. Escribimos límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x menos 2 sobre x al cubo más x cuadrado más x menos 3. Ok, vamos a ver. Ambos polinomios es posible que se puedan factorizar. Si no se pueden factorizar, entonces lo que usted tiene que hacer es concluir que el límite de la función no existe. Bien. A ver, nos va a quedar x, números que multiplicado en 2 y restado en 1, 2y 1. Para el caso de este que está aquí, podemos aplicar Ruffini. Si queremos, porque era bien sencillo, grado 2, podemos aplicar Ruffini buscando los factores que eliminen al 3. Entonces nos quedaría 1, 1, 1, menos 3. Bajo el 1, ¿quién divide a menos 3? Es posible que también podamos utilizar nuevamente el valor hacia el cual tiende el límite. ¿Cuántas veces, profesor? Bueno, a veces, generalmente son 2 a 3. Y muy pocas veces pasa más de ahí. Bien, vamos a colocar el 1. 1 por 1, 1. 1 más 1, 2. 2 por 1, 2. 2 más 1, 3. 3 por 1, 3. Y menos 3 más 3 se eliminan. Quiere decir que este es un factor también de aquí. Entonces lo escribimos como ya lo explicamos anteriormente. X menos 1
aquí sería grado 2, porque aquí era grado 3. Entonces sería x cuadrado más 2x más 3. ¿Sí? Procedemos a simplificar. Fíjense, escribo límite, no elimino la palabra límite hasta que no evalúe. Cancelo los factores comunes, me queda x más 2 sobre x cuadrado más 2x más 3. Entonces aquí nos queda límite. Bueno, ya aquí podríamos evaluar directamente, ¿sí? Vamos a evaluar. Me quedaría 1 más 2, 1 al cuadrado más 2 por 1 más 3. 1 más 2, 3. 1 más 2 por 1 es 2. Serían 3 más 3, 6. Simplificamos y nos va a dar un medio, que sería el valor del límite de la función. Como ustedes han podido ver, es necesario a veces aplicar varias veces el método o las operaciones algebraicas y no concluya de una vez que no hay límite hasta que usted no haya agotado todos los recursos. Ok, ahora vamos a pasar a un segundo ejemplo sobre los límites determinados 0 sobre 0. Veamos, ejemplo número 2. Okay. En el ejemplo número 2 vamos a tomar cuando x tiende a 64 de la función raíz de x menos 8 sobre raíz cúbica de x menos 4. ¿Okay? Recuerden, lo primero es evaluar. Procedemos. Raíz de 64 menos 8 sobre raíz cúbica de 64 menos 4. La raíz cuadrada de 64 es 8 menos 8. Abajo la raíz cúbica de 64 es 4 menos 4. 8 menos 8, 0. Y 4 menos 4, 0. Entonces esto es una indeterminación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Observe que tiene grado 2 y grado 3. Podríamos aplicar una conjugada de grado 3 y una conjugada de grado 2. Pero existe otro método llamado cambio de variable que me permite resolver esto o transformar la función en entera. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera. Primero tiene que tener lo mismo dentro del radical. Observe, lo mismo. Si no, no lo podríamos aplicar. Tiene que tener la misma función. Entonces, esta función que está aquí, x, la voy a igualar a una variable. Y esa variable la voy a elevar, por ejemplo, a la variable u, la variable que usted desea, la voy a elevar al índice común de los radicales. Radical 2, radical 3, entonces el índice común sería 6. Entonces yo voy a evaluar esto a la sexta. ¿Por qué? Porque cuando yo introduzco esto aquí, debe ser una raíz exacta. Fíjense, cuando digo raíz cúbica de u a la sexta me daría u a la 2. Raíz cuadrada de u a la sexta me daría u a la 3 y ya destruyo los radicales para convertirlos en enteros. Bien. Como la x tiende a 64, la u, ¿a qué va a tender? U a la sexta va a tender ¿a quién? A 64. Porque estoy diciendo que x tiende a 64, entonces 64 es igual a u a la sexta. Calculamos la raíz de u. U me quedaría raíz sexta de 64. Y la raíz sexta de 64 sería ¿cuánto? 2. Entonces u tiende a 2. 2 a la sexta me da 64. Ok, ahora vamos a hacer los cambios. Por eso que se llama cambio de variable. Límite, ya no sería cuando x, sino cuando u tiende a 2 de raíz de u a la sexta. Fíjese que x la cambié como u elevada al índice común. U a la sexta menos 8 sobre raíz cúbica de u a la sexta menos 4. Eso nos da límite cuando u tiende a 2 de u, 6 dividido entre 2 me da u al cubo menos 8, 6 dividido entre 3 me daría u cuadrado menos 4.
De tal manera que hemos transformado el problema de radicales a uno que no tenga radicales y que es fácil de factorizar. Aquí hay una diferencia de cubos, entonces ya este caso es bien conocido por ustedes. Sacamos las raíces cúbicas, cuadrado de la primera, más el producto de la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado. Y de acá tenemos una diferencia de cuadrado, entonces nos da la suma por la resta de las raíces de ambos términos, ¿sí? Entonces aquí cancelamos el factor común, escribo lo que nos va quedando, que sería u a la 2 más 2u más 4 sobre u más 2. Y evaluamos. Observe, ya voy a evaluar, desaparece la palabra límite. Quedaría 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4 sobre 2 más 2. Esto nos da 4 más 4 serían 12 sobre 4, resultado 3. Muy bien. Ok, ya hemos hecho dos problemas. Vamos a hacer un tercer problema, ¿sí? Sobre los límites determinados 0 sobre 0. Fíjese, límite cuando x tiende a y de x a la n menos y a la n sobre x menos y. ¿Okay? Evaluamos, me va a quedar y a la n menos y a la n, y menos y, me quedaría 0 sobre 0. ¿Qué logramos? Una expresión indeterminada. Ahora vamos a tratar de salvar o rescatar el límite de esa función. Bien, para eso me doy cuenta que aquí tengo una diferencia enésimas, ¿sí? Una diferencia enésima. Entonces, ¿cómo lo desarrollo? La diferencia, bueno, nos quedaría de la siguiente manera. De la siguiente manera. A ver. X menos n, x a la n menos 1 más x a la n menos 2 por y más x y a la n menos 2 más y a la n menos 1 sobre x menos y. Bien, fíjense, si aquí fuera diferencia de cuadrados, usted coloca aquí la raíz de la primera y la raíz de la segunda y aquí la suma. Pero como usted no sabe cuánto vale n, entonces la primera son las raíces enésimas. Entonces, ¿cómo completa el siguiente? A la primera usted le va a eliminar 1. El siguiente término es el primero, le resta 2 unidades por la segunda, más el tercero sería x a la n menos 3, y a la 2, ¿sí? Y así nos vamos hasta lograr que la x quede con exponente 1, y con exponente n menos 2, que logramos parecido al término este que está aquí, y el término final sería el término muy parecido al término inicial de este factor. Perdón, aquí me comí o me salté el límite. Ya les he dicho que no se puede quitar hasta que no se evalúe. Bien, cancelamos los factores comunes y nos queda x a la n menos 1 más x a la n menos 2 por y más y a la n menos 1. ¿Sí? Ok, ¿cuántos términos hay aquí? No sé, aquí hay n cantidad de términos, ¿sí? Porque no sé, como es de grado n, no sé cuántos términos tendría ese factor. Por lo tanto, al evaluar cuando x tiende a y, nos va a quedar y a la n menos 1 más x a la n menos 2 por y, perdón, y aquí, más punto suspensivo, más y a la n menos 1. ¿Cuántos hemos dicho que hay de todo esto? Hay n cantidad de términos. O sea, aquí me queda y a la n menos 1 más productos de igual base, se suman los exponentes, n menos 2 más 1 sería n menos 1 más
y a la n menos 1. ¿Cuántos de ellos? N términos. Entonces la expresión son n por y a la n menos 1 sería el límite de la función que estamos calculando. Y para terminar nuestro último ejemplo, tenemos, cuando usted va a evaluar el límite de una función que tienda a infinito, o en este caso a menos infinito, y la función es una función racional, un numerador y denominador, habíamos planteado en el PowerPoint que se le mostró que hay que dividir por la máxima potencia. Si tiende a menos infinito, vas a dividir entre menos x. Si tiende a más infinito, va a dividir por más x. Repito, cuando x tiende a menos infinito, voy a dividir por x negativa. Cuando tiende a más infinito, voy a dividir por x positiva. Pero antes de hacer eso, observo que si yo tengo x al cuadrado y yo lo evalúo, me quedaría menos infinito al cuadrado más 1 sobre menos infinito más 1. Aquí nos va a dar menos infinito al cuadrado, nos va a dar infinitos positivo. Si usted le suma 1, le va a dar más infinito. Y menos infinito más 1, este valor, este número de aquí es más grande que este, por lo tanto aquí le queda menos infinito. Y más infinito entre menos infinito es una indeterminación, ¿verdad? Entonces buscamos cuál es la variable de mayor grado. La variable de mayor grado es x. Cuando la variable está dentro de un radical, usted le calcula a esa potencia de mayor grado que está dentro del radical la raíz. Entonces aquí le queda x. Si fuese, por ejemplo, raíz de x al cubo más 1, entonces aquí nos va a quedar la raíz de x al cubo, que sería x a la 3 media. Entonces, esta variable sería más grande que esta. Exponente 3 medios, que es 1.5, exponente 1, ¿sí? Entonces, siempre va a tener que buscar cuál es la variable de mayor grado en ambas expresiones, en el numerador y en el denominador. Bien, para nuestro ejemplo, la variable de mayor grado, ¿cuál es? X. Pero como estamos buscando para un valor negativo, entonces voy a dividir entre menos x de la siguiente manera. Límite, cuando x tiende a menos infinito, de raíz de x cuadrado más 1, lo voy a dividir entre menos x sobre x más 1 y lo voy a dividir entre menos x. Nos va a resultar lo siguiente. Límite, cuando x tiende a menos infinito, ok, en este caso de aquí, para poder hacer la división, debo introducir esto en el radical, ¿sí? ¿Con qué? ¿Cómo lo voy a introducir? Elevándolo al índice. Entonces nos va a quedar raíz de x cuadrado entre menos x al cuadrado más 1 entre menos x al cuadrado. Acá no lo tengo que hacer porque no está dentro de un radical, entonces nada más separo la suma que aparece. Bien, entonces nos va a quedar límite cuando x tiende a menos infinito, x al cuadrado sigue siendo x cuadrado, menos x al cuadrado me va a dar positiva, más 1 menos x elevado a la 2 me queda x cuadrado, sobre menos 1 menos 1 sobre x. ¿Bien? Entonces aplicamos las propiedades de los límites en estos casos y obtenemos. Aquí puedo simplificar, me da 1, aquí lo dejo así, aquí lo dejamos de esta forma. Cuando le hablaba de las propiedades es que, recuerden esto que voy a escribir aquí, muy importante, si yo tengo límite cuando x tiende a más o menos infinito de 1 o de cualquier número dividido entre un valor muy grande, eso siempre le va a dar ¿qué?
0. Se lo aclaramos en el PowerPoint anterior. Entonces este caso lo aplicamos aquí. Son casos muy importantes que le decía en ese momento que había que tomar en cuenta. Entonces el límite de una constante, cuando la constante tienda a cualquier número, a infinito, nos va a dar siempre la constante. Entonces buscamos que el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 es 1. La raíz de 1 sigue siendo 1. Pero el límite de 1 sobre x cuadrado cuando tiende a menos infinito, esto va a tender a ¿qué? A 0. Entonces me quedaría así. Sobre el límite de la constante menos 1, me da menos 1. Y este va a tender a ¿cuánto? A 0. O sea que me daría 0 aquí. Por lo tanto, aquí me queda 1, menos 1, resultado menos 1. Tomen muy en cuenta para al momento de resolver el taller de la guía de aprendizaje, el taller 4, la guía de aprendizaje 3, este límite que les estoy señalando. Bueno, jóvenes, con esto yo quería aclarar muchas de las dudas que vi en el taller número 3, sobre todo cuando eliminaban aquí, otros no hacían Ruffini, sencillamente copiaron respuestas, de eso no se trata. Lea por favor el módulo, en el módulo explico los problemas paso a paso, tal como lo he hecho en este video que les voy a enviar. Gracias y que tengan buen día.